Bueno, ¿qué tal? Buenas. Acá vamos a completar lo que es la segunda parte de contratos. Es un tema que, como les adelanté en la plataforma, en los avisos, es un tema que va a ingresar en el parcial. Es un tema que, la verdad, que me interesa que podamos ver lo que es la estructura de esto que es el denominado título y modo, el denominado teoría del título y modo suficiente. Cuando hablamos de teoría de título y modo suficiente, lo que estamos diciendo con estas palabras es que, a diferencia de una compraventa manual, a diferencia de la tradición de una cosa, la tradición entendida como dar algo a otra persona, tradens y accipient se llaman en derecho, ya vamos a ver. Cuando se trata de bienes inmuebles, que es con lo que nosotros vamos a trabajar una vez que estemos en la profesión, no alcanza claramente con entregar una cosa, ya que para que esta entrega sea válida se tienen que dar varias circunstancias. La circunstancia que iremos viendo, ya que, como les comentaba, muy diferente hacer una compraventa manual, ir a un almacén y decir, en un kilo de pan, me entrega el pan y me voy a comprar una casa, ¿sí? Ya que va a tener muchas circunstancias que está bueno que nosotros acá comencemos a ver. Y después seguramente cuando vayan a contratos en particular y vean algo de compra-venta, ustedes ya van a tener una idea bastante acabada de lo que es el título, el modo de que estamos hablando cuando hablamos de título y modo, y sobre todo qué función cumplió luego del 2015, luego del Código Civil actual, el tema del boleto de compra-venta que tantas discusiones, charlas, libros, artículos, jurisprudencia y demás trajo a colación porque es un instrumento que se utiliza muchísimo, pero básicamente se utiliza mucho para cosas, bienes muebles registrables o bienes inmuebles registrables. Entonces, vamos acá a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de título modo. Bien, eh, vamos a decir algunas cuestiones. La primera es que miren la importancia que tenía el tema que ya desde el derecho romano se hablaba de esta idea de que a los fines de transmitir un derecho sobre un bien era necesario que exista el título y el modo. El modo ya de una forma mucho más aplacada que antes del 2015, porque el modo tiene que ver efectivamente con la tradición de la cosa, y vamos a ver que cuando hablamos de bienes inmuebles, no es necesaria la entrega de la cosa eh, para que un contrato esté perfectamente válido, sea perfectamente válido. Eh, entonces, nosotros cuando hablamos de tradición, nosotros cuando hablamos de bienes inmuebles, decimos que la causa fuente se identifica con el título y la causa eficiente que es la tradición. O sea, ¿qué me dice acá? Me dice que para que yo pueda transmitir un bien inmueble necesito una causa fuente, en este caso necesito un título. Cuando le digo un título estamos hablando de papeles y cuando hablamos de papeles estamos hablando de forma, ¿bien? Que también ya vimos en las clases anteriores, vimos todo lo que tiene que ver con la forma, ¿sí? La forma de prestar el consentimiento. En este caso, la forma de prestar el consentimiento, vamos a ver que tiene varios requisitos que son bastante más específicos que los que puedo tener si, como vimos en forma, simplemente quiero tomar el colectivo. ¿Sí? Levanto la mano, con eso ya está la oferta realizada, el colectivo frena, me subo, acepto la oferta y ahí ya tengo un contrato. No hay mucho título porque ni siquiera, en este caso hoy, por lo menos acá en Mar del Plata, ni siquiera se entrega un ticket, ¿no? Uno apoya la tarjeta. Pero bueno, es todo un sistema por atrás, obviamente, que dice que ahí se celebra un contrato, en este caso un contrato de transporte. Bien, ahí no tenemos título, pero cuando hablamos nosotros de título estamos hablando de papeles y en este caso papeles bastante específicos. Bien, entonces lo que vamos a ver es que en el régimen actual, que se copia un poco lo que era el Código Civil de Vélez, vamos a tener un sistema de título y modo suficiente
y aquel registrado y por lo tanto oponible a tercero. ¿Qué significa esto en resumidas cuentas? Me dice que para que yo pueda adquirir un bien inmueble necesito un título suficiente, que vamos a ver cuál es. Necesito también una, digamos, un modo suficiente, que en este caso sería la tradición, porque si me venden algo que está ocupado, si me venden algo que está usurpado, si me venden algo que eh, viene con inconvenientes, ahí la parte del modo estaría completa. Y a la vez también una cosa que se llama la registración, que la registración significa que esté escrito en el registro de la propiedad. Si está escrito en el registro de la propiedad, da publicidad. Bien, si da publicidad, lo hace oponible a terceros. Todo esto que son palabras de derecho, que son palabras complejas, vamos a tratar de que quede lo más clara posible. Ahora, cuando vamos al artículo 1882, me dice que debo entender por título suficiente. Y lo resume a una idea que, como mencionamos, una idea que tiene que ver con la forma. Y me dice que el título suficiente es el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real. El derecho real, el derecho real en este caso, el que nosotros estamos viendo, vamos a hablar básicamente es el derecho real de dominio. Son muchos derechos reales, no viene al caso que nosotros ni siquiera lo mencionemos, pero derecho real son una clase de derechos que tienen que ver con la relación de las personas con las cosas, en este caso cosas inmuebles. Son varios. Nosotros estamos hablando de dominio, ¿bien? Entonces, para que yo tenga el dominio de una cosa, por ejemplo, mi casa acá donde estoy ahora, la ley me dice que yo tengo que haber adquirido este dominio con las formas establecidas por ley. ¿Bien? Entonces, la forma establecida por ley, en este caso en particular, es una escritura pública. Bien, esto es claro. Y ya está bueno que ustedes lo tengan claro y que sea una cosa obvia para ustedes que la forma de transmitir un derecho real, en este caso de dominio, sea por escritura pública, yo tengo que cumplir con esa forma para estar cumpliendo con lo que me pide el segundo párrafo de 1882, o sea, la forma que la ley establece cómo se transmite un derecho real. Simplificado, cómo vendo una casa, cómo vendo una propiedad, cómo vendo un departamento. El artículo 1017, entonces, hace una, una lista de todas aquellas cuestiones en las cuales yo voy a necesitar la escritura pública, y si bien son varias, nosotros simplemente vamos a apuntar al que nos compete, que es el inciso A. Porque si ustedes ven, el inciso A dice que los contratos que tienen por objeto adquisición, modificación, extinción de derechos reales sobre inmuebles, por ejemplo, dominio, por ejemplo, condominio, por ejemplo, un usufructo, por ejemplo, una hipoteca, todas esas se hacen con escrituras públicas. ¿Bien? Y después dice quedan exceptuados los casos en los que esté realizado mediante subasta proveniente de la ejecución, porque la ejecución, la subasta y todo el acto de la subasta que se hace dentro de un proceso judicial sirve como escritura. Ahora bien, entonces comenzamos a avanzar y decimos que cuando estamos hablando de un derecho real de dominio, en este caso adquirir una propiedad, vamos a necesitar sí o sí cumplir con las formas que la ley me dice. Y de acuerdo al artículo 1017 del Código Civil, la forma por la que yo puedo transmitir o adquirir un derecho real sobre un bien inmueble, bien clarito el 1017 inciso A, dice es con escritura pública. Bien, es con escritura pública. Entonces, el título suficiente, cuando hablamos de título suficiente, es el que tiene, digamos, que reúne todos los requisitos de fondo y de forma para transmitir el derecho real que se trate. Eh, 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 sino, digamos, el documento, todo lo que tiene que tener el documento para que sea un título suficiente. El documento dice que va a reunir los requisitos de fondo. Los requisitos de fondo son los requisitos propios del derecho que hacen, por ejemplo, a que si yo vendo algo, lo haga como una persona capaz. Si yo vendo algo, lo haga como mayor de edad. Si yo vendo algo,
lo haga teniendo la posibilidad de hacerlo, que no esté impedido por nada, que yo tenga la legitimación para hacerlo y no necesite, por ejemplo, que otros más firmen porque hay un condominio, o estoy casado y necesito que la otra parte también firme. Esos son como los requisitos de fondo. Y ahí dice los requisitos de fondo sumado a la forma, ¿sí? Y la forma 1017. Entonces, para tener un título suficiente, yo necesito que se haya hecho con las personas plenamente capaces, que sea un bien que se pueda vender, porque es un bien que necesita o que tenga la posibilidad de ser vendido. Hay bienes que no se pueden vender. Yo no puedo vender una plaza, por ejemplo, porque es bien público. Yo no puedo vender una universidad, porque es bien público. Yo no puedo vender una escuela, porque es bien público y demás. Entonces los requisitos de fondo básicamente hacen a que se trate de personas capaces, se trate de bienes que pueden ser vendidos y que a la vez no tengan ningún tipo de vicio, ¿no? Que no se haga por fuerza, por fuerza contra la voluntad de las personas, que no se haga por fraude, que no se haga por simulación y demás. Todo eso es lo que nosotros vemos en derecho, que acá simplemente lo nombramos, hacer pasar para que se entienda un poco qué significa requisitos de fondo, significa cumplir con todo eso. Nosotros acá no vamos a apuntar a cada uno de los vicios y demás, sino que vamos a apuntar a la forma, así estamos apuntando eh, a la escritura. Entonces, como vendo un bien inmueble, 1017 escritura pública, que después aclaramos acá que no solamente hace falta una escritura pública, por eso el título suficiente es más amplio que la escritura, porque cuando comenzamos a leer qué significa título suficiente, me hizo los requisitos de fondo que ya los nombramos. Entonces, el título así concebido debe emanar del titular de derecho registral que se transmite, que a su vez tenga la capacidad suficiente para ello, según surge del penúltimo párrafo del artículo bajo análisis. Miren, acá eh, lo que está siempre resaltado es lo que uno tiene que más recatar y más recordar al momento de rendir y estudiar. Porque esto que parece una obviedad, eh, no lo es, no lo es. Y mucho menos lo es cuando hablamos de boletos de compra-venta, ¿sí? Mucho menos lo es cuando hablamos de boletos de compra-venta. Porque uno dice como obviedad que quien a mí me venda sea el titular de derecho real que se transmite, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Pasa, y pasa mucho. Pasa mucho acá en Mar del Plata. Pasa mucho acá en Mar del Plata que se adquieren muchos terrenos de forma deficitaria, no cumpliendo, volvemos para atrás, no cumpliendo con el artículo 1017 del Código Civil, diciendo que yo tendría que haber tenido título suficiente. Entre ellos hablamos de las personas, hablamos de la capacidad, y que a la vez tendría que haberlo hecho por escritura pública, sino que en muchos casos nosotros tenemos acá en Mar del Plata mucha parte de la zona sur de la ciudad, mucha parte de la zona norte de la ciudad, donde muchas personas adquirieron propiedades, terrenos básicamente, con boletos de compra. El boleto de compraventa, vamos a ver que tiene una validez ahora un poco más fuerte y diferente a lo que tenía antes de la sanción del Código 2015, donde básicamente decía, bueno, pero un boleto no cumple con los requisitos de forma, una casa se vende con escritura pública y si no cumplió con la forma. Ahora es un poco más flexible y más entendido el derecho de todas estas realidades, porque ya les digo, no es un caso o dos, son muchísimos. Y yo lo conozco, bueno, trabajo para el Ministerio de Justicia y muchas veces me topo con esta situación. ¿Qué situaciones? Las de personas que adquirieron por boleto de compraventa, pero que no le compraron a los dueños, porque fueron estafadas, porque fueron engañadas, que muchas veces simplemente no les interesó. Eso también lo tengo que decir. Muchas veces no les interesó. O sea, le dijeron, allá están vendiendo el terreno, yo compré, y fue y al mismo persona que estaba ahí, en algunos lugares, no, en aquel café los miércoles viene y vende terreno. En aquel café los miércoles viene. Sí, sí, o si no se junta allá en la casa de tal y ahí te venden un terreno. Claro, te venden terreno con un bolito de compra-venta o con exenciones de bolito de compra-venta que después, claramente, no es él el dueño
¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es la primera forma de darnos cuenta que seguramente no es el dueño del terreno? El precio. El precio. Se venden por muy bajo precio, precio que nada tiene que ver con el mercado. Entonces, como hay muchas posibilidades de que existan, de que se crucen con estos contratos, son contratos, los boletos de compraventa son contratos, y uno dice, bueno, pero es obvio que te lo va a vender el dueño. No, no, no es obvio, ni cerca de ser obvio, ni cerca de ser obvio. Ahora bien, después claramente está que cuando surge un problema, ¿cuál es el problema que surge con esto? El problema que surge con esto es que muchas veces aparecen los dueños. Entonces cuando aparecen los dueños, la persona dice, no, bueno, pero escúchame, yo compré. Y ahí la justicia misma, el mismo dueño dice, ¿a quién le compraste? A un hombre que estaba ahí en un café sentado. Ah, no sé quién es. Yo soy el dueño. Acá está el título, que va a ser una escritura, obviamente, ¿no? Y cuando alguien aparece en una escritura y vos simplemente tenés un boleto de compraventa pelado, Juancito Pérez dice como vendedor que ni siquiera estaba presente, porque el que te vende te dice que vende a nombre de Juancito Pérez, que se dé derecho a nombre de Juancito Pérez. Lo cierto es que cuando esta persona quiera recuperar el terreno, muy poco va a poder hacer quien compró con ese boleto de compra-venta para defenderse de una acción, por ejemplo, de desalojo. Porque acá entra en juego un principio del derecho, que es un principio muy importante, es un principio que también viene del derecho romano, que es el demo iuris, que me dice básicamente que nadie puede transmitir un derecho del que no es titular o mayor extensión de la que le corresponde. Vayamos por estas dos partes. Significa, primero, que yo no puedo transmitir un derecho del que no soy titular, como en los casos que le menciono. Y coma, o mayor extensión de la que le corresponde. Como les comentaba recién, si yo soy condómino, porque estoy casado, y 50% de cada uno de los cónyuges, yo no voy a poder vender el 100. Y si lo vendo está mal. ¿Sí? Van a poder, la persona que no participó, en este caso mi señora, va a poder decir, yo no firmé nada, yo no vendí mi parte, por lo tanto vos tampoco podés vender mi parte. ¿Sí? Ah, pero yo pagué todo, dirá la otra parte. Y bueno, para eso está mirar los papeles, para eso está el estudio de títulos que se llama. De ahí viene el estudio de título, esta idea de que nosotros tenemos que ver papel y comenzar a visualizar en qué situación estamos cuando nos aparecen con papeles y nos dicen, tengo esta situación, quiero vender esta casa, tengo esta casa para vender, me interesa comprar esto, alquilar y demás. ¿Usted quién es? Es la primera pregunta que surge, que tiene que surgirle a ustedes, no solo para Martillero, no solo es para la vida. La primera pregunta que hacemos cuando alguien quiere vender una cosa registrable es, ¿y usted quién es? Y la persona me dirá, soy tal o tal, soy el dueño, no soy el dueño. Y si no soy el dueño, entonces ¿usted qué es? Bien, ahora bien, son cargas que tenemos los que compramos. Porque la segunda parte que viene de esto es que las personas después me dicen a mí, bueno, pero yo qué culpa tengo, yo actué de buena fe. Bueno, decir, no, 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 no. Bajo ningún punto de vista actué de buena fe. No, la buena fe hace que usted mínimamente tendría que haberse preocupado por saber quién era el dueño. No porque alguien en una servilleta o en un boleto le haya puesto que era el dueño. Usted tiene la obligación porque si no se puede ser estafar. Y aparte después decís, un terreno a 100.000 pesos, buena fe. Mm, bien. Entonces, eso de la buena fe no existe en estos casos. ¿Sí? No existe. Vos tenés que comprar al dueño si te querés defender de alguna acción posterior. Y el artículo 399 lo que hace es directamente meter al Código Civil como regla general, así está el título del artículo, regla general, lo que acabamos de decir, ¿sí? Eh, y acá está el ejemplo del condominio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno cónyuge y compra una propiedad pasa a ser condominio en el sentido de que es de ambas partes 50 y 50, por lo tanto, en este caso yo tengo 50 mío y 50 la otra parte, no podría vender el 100. Eh, bueno, acá hablamos un poquito de posesión, cosa que yo no me voy a meter, porque este es un material que yo tengo
Es un material que yo uso en la materia de contratos, en la Facultad de Derecho Constitucional de Contratos. Pero nosotros acá en todo lo que es posesión, inscripción registral, vamos a ver así un poquito, medio sin meternos demasiado, porque no es mi idea es que se sepa cómo se transmite una propiedad, cuáles son las reglas de fondo y cuál es el título suficiente. Bien, en el caso de no tenerlo, porque puede existir un boleto de compra-venta, en el caso de no tener el título suficiente, ¿qué requisitos tiene que tener ese boleto para que tenga algún tipo de fuerza? Entonces, acá hablamos de la extensión registral y el modo tiene que ver con la tradición de la cosa y con que yo efectivamente me pueda hacer de la cosa que me vendieron. Bien, porque como les comentaba, está todo bien con que me vendan algo, con que cumplamos con todo lo que me pide la ley, pero si después cuando voy a ingresar resultó que estaba toda la casa usurpada y a mí no me dijeron, esta parte del modo no se estaría cumpliendo. ¿Se puede vender? Sí, pero me tienen que avisar, porque el precio seguramente será otro. ¿Se puede vender una propiedad que está en juicio? Sí, pero yo lo tengo que saber, porque el precio va a ser otro. ¿Se puede vender una propiedad donde hay problemas entre los descendientes porque uno hizo acción con... Sí, pero yo lo tengo que saber. Entonces, el modo también es que a mí se me haya informado de la situación efectiva del inmueble porque es muy diferente un inmueble donde me dan la llave, yo entro e ingreso y se termina de perfeccionar, a donde yo voy a un lugar donde no puedo entrar porque lo que compré está ocupado por otras personas. Bien, eh, acá lo que me dice, hablan de la publicidad. ¿Publicidad qué significa? La publicidad significa que cuando yo hago una escritura, cuando yo hago una escritura, una de las cosas que pasa es que los escribanos registran, ¿sí? Los escribanos registran ese hecho. El escribano, cuando hace una escritura, va y la registra en el registro, de escribanos, ¿sí? ¿Y qué función tiene el registro de escribanos? El registro de escribanos tiene la función de dar publicidad. ¿Qué significa dar publicidad? Significa que si yo me quiero enterar en qué circunstancias se encuentra un bien inmueble que va a ser vendido, necesito pedir el famoso informe de dominio. Y el informe de dominio es el que se pide siempre, siempre que vamos a realizar una operación de compra-venta. Siempre se piden informes de dominio actualizados, no tienen que tener más de 3 meses, si no la justicia no te lo toma y los escribanos tampoco lo toman. No puedo yo hacer una compraventa con un informe de dominio viejo, no puedo hacerlo. Yo tengo que tener un informe de dominio actualizado. El informe de dominio básicamente tiene 3 columnas, ¿sí? 3 columnas. La primera dice titulares, la segunda dice gravámenes y la tercera columna me dice qué pasó con los gravámenes. Por ejemplo, si en la segunda columna dice hipoteca, va a significar que la propiedad está hipotecada. Me tengo que ir a la tercera columna y fijarme qué pasó con esa hipoteca. Si en la tercera columna no dice hipoteca cancelada en fecha tal, significa que la propiedad está hipotecada. Bien, por lo tanto hay un banco que en cualquier momento me puede ejecutar si no se paga. O puede pasar que en la segunda y la tercera columna no haya nada y simplemente tengamos lo que son los titulares en la primera columna. Bien, el titular o los titulares en la primera columna del informe de dominio, volvemos para atrás acá, ese es el titular de derecho real que se transmite. ¿Dónde figura el titular de derecho real que se transmite? En los informes de dominio que entrega el registro. Bien, obviamente lo entrega en un proceso, se lo entrega un escribano, se lo entrega un abogado, pagando, aparte en esto cualquier, voy pasando por algún lugar, che, me voy a informar a ver acá en la esquina, ¿qué onda? No, bien, abogados, escribano y pagando. Y con varios requisitos que tienen que ver con la publicidad y que tienen que ver con tener datos para poder pedirlo, porque si no también es difícil pedir un informe de dominio sin datos. Nomenclatura, etc.
Entonces, cuando yo les comentaba recién, me decía, ¿cómo que comprar el titular? Esta persona que me dice que actúe de buena fe, ¿saben qué va a decir la justicia? Para actuar de buena fe, usted debería haber pedido un informe de dominio. Esa es la única forma que la justicia entiende que uno actuó de buena fe. Si yo no pido informe de dominio y me informo de la situación en la que está el bien que voy a adquirir, después no hay tutía. ¿Sí? En esto quiero ser claro. Bueno, volviendo a esta parte, lo que hace la inscripción registral es dar publicidad suficiente. ¿Qué significa? Que si yo voy a pedir un informe de dominio, ese informe de dominio me va a decir a mí en qué situación está ese bien. Ahora bien, ahora bien, la inscripción registra la posesión según el caso. Esto voy a avanzar un poquito porque no es materia propia de nosotros. Ahora, ¿qué es la tradición relativa a dominio? Recién decíamos el dominio, esto de la compraventa de un bien inmueble para adquirir un derecho real, que es el derecho real de dominio. Es el acto jurídico bilateral, ¿sí? Mediante el cual el tradens, como lo nombrado recién, desplaza idealmente el inmueble, lo coloca en cabeza del axis, el vendedor y el comprador, quien lo recibe de conformidad. También ese acto se requiere capacidad y legitimación de ambas partes. Volvemos a hablar de los requisitos de fondo. Si no existe el título suficiente para transmitir dominio, la transmisión puede hacerse solo por la posesión, porque también uno puede, ¿sí? Pero el derecho real no va a quedar constituido como tal. Es la situación que se presenta cuando se es celebrado con un boleto de compra-venta. Bien, resumiendo lo que hablábamos recién de la publicidad y lo que me dice que existe la posibilidad de entregar la posesión de una cosa, de esta casa, con un boleto de compraventa, por ejemplo, que aparece ahí, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Me pueden entregar la posesión de la cosa con un boleto de compraventa? Sí. Bien. Sin embargo, yo voy a tener la posesión de la cosa con un boleto de compraventa. No soy el dueño, no soy el titular. Porque retomamos la manera de vender un bien inmueble por escritura pública que le da publicidad. Bien, si yo no cumplo con la escritura pública, no estoy cumpliendo con el 1017, si no cumplo con el 1017, yo no cumplí con la forma que la ley me pide para este acto jurídico en particular. Bien, entonces cuando yo compro con boleto, de acuerdo a lo que me dice la ley, no es un modo de adquirir un derecho real, porque el derecho real se adquiere por escritura pública. Bien, hasta ahí bien. Podemos decir, ¿tiene validez o no tiene validez? Bueno, el Código Civil dice que tiene validez, no a los efectos de transmitir el dominio, no a los efectos de transmitir el dominio, ¿sí? Sino a los efectos de la prueba. A los efectos de decir que entre dos personas, acá tenemos trade y recipient, comprador y vendedor, que entre dos personas hubo un acto jurídico, un acto jurídico, que lo pueden haber hecho por boleto de compraventa, que es perfectamente válido, pero tenemos que saber que si nosotros compramos por boleto de compraventa, no somos los titulares registrales. Por lo tanto, si no somos titulares registrales, sigue siendo titular registral el que figuraba, el que me vendió. Y si el que me vendió de repente tiene un problema, por ejemplo, le llega un embargo porque sacó un crédito y no lo paga, le van a embargar la propiedad. Y cuando quien embarga, un banco, vaya y pide un informe de dominio, el informe de dominio va a seguir figurando a quien me vendió. Por lo tanto, ellos van a cumplir con lo que la ley le pide. La ley le pide que se informe claramente el estado de situación del inmueble para embargar. Y le va a embargar. Yo voy a tener el boleto y decir, ahora disculpe, mire, el embargo no, porque en realidad él me lo vendió a mí. Así que usted no me puede embargar porque el nuevo dueño soy yo. Y decir, no, no. En esos casos es que con el boleto de compraventa tampoco nos vamos a poder defender porque no estamos cumpliendo con la forma. Bien, y aparte la publicidad, lo último que estaba registrado de este inmueble era que
el dueño seguía siendo quien a usted le vendió. Para que los demás nos enteremos de la situación del inmueble, usted debería haber hecho los siguientes pasos, no lo hizo, no es culpa nuestra. Y eso es publicidad. Usted debería haber hecho los siguientes pasos para que aquellos que vamos a interiorizarnos sobre la situación del inmueble, porque queremos reclamar algún tipo de derecho, tengamos la información precisa y concreta. Y si quienes celebraron el acto no lo cumplimentaron, no es nuestra culpa, porque la carga de dar publicidad al hecho es de las partes. Y cuando yo doy publicidad al hecho, va a significar que quieren embargar al anterior dueño y ahora figuro yo, no van a poder. Pero si yo no hice nada, sí van a poder. Pasa con los autos, pasa con las motos, etc. Acá aparece el boleto, ¿sí? Acá aparece el boleto. El artículo 1770 lo ubica dentro de lo que son los contratos de compra-venta, en este caso contratos en particular, y me dice que, que, que es un contrato con efectos determinados. Cuando dice que es un contrato con efectos determinados, está diciendo que es posible que dos personas se pongan de acuerdo en vender una propiedad, por ejemplo, por medio de un boleto de compraventa. Eso no está prohibido. Lo que no tiene, repito, 20 veces, el efecto transitivo de dominio, un boleto de compraventa no me transforma en dueño, ni mucho menos va a dar publicidad. Por lo cual, yo sigo expuesto a cualquier situación que tenga ese bien que acabo de adquirir, no me voy a poder defender con un boleto, porque no le di publicidad. Y a la vez, para que tenga validez, van a aparecer varias cuestiones, ¿sí? Van a aparecer varias cuestiones. Y, y acá aparecen algunos temas que vamos a ver ahora. Pero las cuestiones que vamos a ir charlando, como diciendo, entonces, ¿qué función cumple un contrato? Un boleto. Válido. Es un contrato válido, que no me da el dominio ni da publicidad. Ahora bien, si es un contrato válido, se supone que es un contrato válido, pero para la ley, para nuestro código, para nuestro articulado hoy, es, de acuerdo al 1018, es un contrato que está, digamos, como antecedente de algo que quedó, que está pendiente. ¿Bien? De algo que está pendiente. Y dice, el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma de sanción bajo una forma específica por sanción de nulidad. ¿Qué me dice esto? Me dice que cuando yo celebro un contrato de compra-venta por medio de un boleto, lo que estoy haciendo, nosotros tuvimos obligaciones, me estoy comprometiendo a hacer algo. ¿Sí? ¿A qué me estoy comprometiendo? A algún día ir a la escribanía y firmar la escritura tratativa de dominio. Eso dice la ley hoy. Es un contrato plenamente válido donde una de las partes se obliga a hacer algo que quedó pendiente, que es hacer la escritura y cumplir con el título de modo suficiente. Si no se hace, nosotros tenemos obligaciones. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los acreedores de una obligación de hacer? Está la ejecución forzada, en este caso se puede exigir el cumplimiento, si notifico y digo, che, dale, tenemos que ir a firmar, hacerlo por cumplir por tercero o reclamar daños y perjuicios. Bien, en este caso nosotros debemos sumar que le vamos a reclamar a la justicia es quien luego de un proceso puede hacer o puede lograr que se efectúe el nombre. Y el artículo 285, cuando habla de la forma impuesta, todo lo que vimos de forma, dice, el acto que se otorga, que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado un instrumento previsto. Este artículo resume un poco lo que venimos diciendo. El artículo dice, el acto que no se otorga con la forma exigida por ley, entre paréntesis, escritura, no queda concluido como tal, entre paréntesis, no soy titular registral ni di publicidad,
no va a perfeccionar si no queda concluido como tal, o sea, no cumple la función que nosotros dos queremos hacer, yo venderte y vos comprar el título nominal, porque no cumplí. Ahora, después el 1018 también me aclara que podemos avanzar, porque lo que yo hice en realidad con un boleto de compra-venta es, a ver, a ver, me comprometía a firmar un boleto. Acá son cuestiones que eh, son importantes, ¿por qué? Porque en esto que yo les comentaba, que compro con boleto de compra-venta, no soy titular registral, no di publicidad y tenemos un problema, ¿sí? Porque dice frente a terceros. ¿Quiénes pueden ser esos terceros? Aquellos que no participaron del acto, vivos terceros y partes, o tienen que haber visto terceros y partes, dentro de lo que es dentro de lo que es lo que venimos estudiando. Entonces, para que yo de alguna forma me pueda defender con ese boleto de compraventa, como yo le decía antes de 2015, la ley decía, usted no lo hizo por escritura, ahora fíjese qué hace. Cuando la modificación y cuando el articulado ahora nuevo me dice, bueno, pero en realidad hay un contrato, y en ese contrato lo que pasó fue que las partes se obligaron a hacer algo. ¿A hacer qué? La escritura pública. Pero para que de alguna forma al comprador de buena fe, mínimamente pedí un informe de dominio y corroboré que el fulano que me está vendiendo es el dueño. Buena fe. Me dice que me va a proteger si yo cumplo con algunos requisitos. Ahora no me está diciendo, bueno, esa no era la forma, fíjese qué hace. Me va a proteger. Y para protegerme, me pide que yo haya cumplido con algunas cuestiones. El inciso A dice, el comprador contrató con el titular registral. Lo que es obvio, no es tan obvio, ya les comenté. Un montón de veces la gente le compras porque le pareció, porque le dijeron, porque no sabía, porque le engañaron, porque la estafaron, porque simplemente le convenía. ¿Sí? No importa. Titular registral, sí o sí. Voy con un boleto de compra-venta a defenderme de algo cuando resulta que yo ni siquiera le compré al dueño. Porque digo, vemos anemo pro iuris. Nadie me puede haber vendido lo que me la dé. Otro requisito que me pide es que el comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a que exista algún problema, un embargo, una tabla cautelar, el boleto tenga fecha cierta y la adquisición tenga publicidad suficiente, sea registral o posesor. Bien, el boleto tenga fecha cierta. El boleto tenga fecha cierta. Miren qué importante que es esto. Son temas que nosotros vemos en Civil 1, por eso es la forma más sencilla que puedo explicar. Lo que me dice es que esa fecha cierta es una fecha que muchos instrumentos tienen, que no podemos saber si es verdad o mentira que se celebró en ese momento. Porque fácil sería que a mí me llegue un embargo, yo hago un boleto de compra-venta con fecha anterior al embargo y lo presento a la justicia, o sea, que vivo que sos. Entonces, a los fines de que no pase esto, la ley me pide fecha cierta. Y hay muchas formas de adquirir fecha cierta, un instrumento, un documento, y no lo vamos a ver, pero básicamente les comento que son los timbrados de los bancos, es cuando el instrumento certificó firmas por un escribano, es cuando el instrumento tiene algunos sellos institucionales o demás. Si no, esa fecha que nosotros ponemos del Mar del Plata a los tantos días del mes de, y abajo firmamos, esa fecha yo la puedo desconocer, no tiene ninguna validez a los fines jurídicos. Bien. Eh, Acá hay un resumen de lo que yo debo tener, que acabamos de ver, para que yo pueda oponerme también al concurso de la quiebra, que no es tema nuestro. Así que el tema nuestro es el 1170. Bien, y acá, bien. Entonces, espero que haya quedado más o menos la idea. Vayan al material, tenemos unos días para consultar todavía. La idea de esta clase es que nosotros entendamos un poco qué es
título en modo suficiente, qué tengo que mirar yo al momento de adquirir un bien inmueble. Tengo que tener mucho ojo a quién le compro. Básico. ¿Vos quién sos? No me lo decís vos. Lo dicen los informes de dominio, que a la vez dan publicidad. Y ojo con la publicidad, porque si no la hago después no puedo defender. Pero para defenderme tengo que cumplir con ciertos requisitos. Primero, haberle comprado el titular registral. Segundo, haber pagado parte del precio, y eso tiene que estar acreditado, ¿sí? Porque hice una transferencia bancaria, porque entregué plata, ante mi escribano y demás. No puedo también de boca decir, no, no, yo pagué, si te acordás, y el otro viene y dice, sí, sí, me pagó. No, también registrado. Hoy es más fácil porque se hacen muchas transferencias y demás. Y a la vez, también tiene que tener fecha cierta, porque si no, qué fácil sería que yo la escriba así y listo. ¿Bien? Entonces, la idea de esta clase es que se entienda la función de boleto de los requisitos y sobre todo, concluimos con esto, es un instrumento válido en donde las partes, si se cumple con los requisitos del 1170, mínimamente vale comprar titular, las partes en este caso asumieron una obligación de hacer, tal como ya vimos, si esa parte después no cumple, siempre el acreedor podrá hacer que se cumpla. En este caso, según la justicia, en un proceso que se llama juicio de escrituración. Bien, así que esto es la clase de hoy. Como siempre, la leen, van al material, consultan, hacen preguntas y lo charlamos. Me despido.